Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. ¿Cómo cambia la vida de las personas? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo reaparece un hombre espiritual? Sorprendentemente, en aquellos que han tenido un encuentro, ya sea casual o premeditado, con Cristo, con Jesús. Y esto es el tema que hemos venido estudiando la semana pasada, no el sábado, sino la semana pasada, la sanidad de aquel hombre que Cristo le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Llevaba 38 años paralítico y un encuentro con Jesús fue suficiente para que fuese nuevamente un hombre sano y vigoroso. ¿Cuántas cosas pueden pasar en tu vida, en mi vida, si nos dejamos permear por las gracias del Espíritu Santo? Soy el pastor Joel Díaz de La Paz, les estoy saludando con mucho cariño y respeto a todos aquellos hermanos y amigos del Ministerio Arca de Gracia y aquellos oyentes y los que siguen este pequeño y sencillo programa, donde pretendo llevar a la casa la palabra de Dios, un momento de meditación, de reflexión, donde aprendamos algo. Siempre que abrimos la Biblia es una fuente de bendiciones, es una maravilla para el hombre que necesita de Dios. Así que hoy vamos a continuar el estudio de San Juan, capítulo 5, y vamos a aprender algunas declaraciones de Cristo, algunos mensajes que quedaron ahí plasmados para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Así que voy a pedir a todos que nos unamos en un momento de oración para que el Espíritu Santo pueda transmitir la belleza del mensaje a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, con toda reverencia y humildad venimos delante de ti, reconociendo que gracias a tu divina providencia entramos y salimos cada día de casa victoriosos con el pan de cada día conseguido con sudor y con sacrificio. Gracias porque nos haces volver en paz y pedimos la bendición para que una vez en casa podamos apreciar y aprovechar estos pequeños momentos que seguramente vamos a recordar en otra etapa de nuestra vida, los momentos que acudimos a ti, recibimos de tu palabra conocimiento, fuerzas y también el toque del Espíritu Santo. Estamos orando para que tu Espíritu nos guíe en este conocimiento, en esta investigación, y disfrutemos la estancia a los pies de Jesús, simbólicamente como María, aprendiendo de las Sagradas Escrituras.
Oramos también por los enfermos y queremos mencionar a Dianita Pérez, que la tenemos en nuestra mirilla de oración para que ella sea sanada, sea restaurada, porque es una niña que tiene fe y que confía en el Todopoderoso. Estamos orando también por Eric, estamos orando por la hermana Dunia y estamos orando por todos aquellos que necesitan el toque milagroso y sanador en esta hora. Señor, no hay problema que tú no puedas resolver y no hay montaña que no puedas mover y no hay oscuridad que no puedas alumbrar y no hay herida que no puedas sanar. Pero aumenta nuestra fe, que es débil, y podamos reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendícenos en esta hora que vamos a estudiar la Biblia y acompáñanos, Señor. Te lo suplicamos con toda humildad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un pensamiento muy lindo que voy a leer para ustedes. Está en Jeremías capítulo 9. Vamos a usarlo como el texto que trae la esencia del pequeño mensaje que vamos a estudiar esta noche. Vamos a buscar Jeremías capítulo 9 y versículo 23 antes de leer la porción bíblica de San Juan capítulo 5. Solo para tomar una inspiración y una idea general. Dice el versículo 23, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, versículo 24, alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí tenemos una refrescante palabra, algo que alivia nuestras cargas, algo que nos baja los humos, si es que estuviésemos un poco arrogantes o un poco altaneros. Dice el Señor que no se alabe el sabio en sus conocimientos, en su sabiduría. Hay gente que ha estudiado, hay gente que se ha preparado y hay gente que son por naturaleza sabios. Hay personas que son valientes y que han hecho hazañas y dignos de títulos heroicos. Hay personas que han acumulado riquezas, son buenos haciendo negocios, son buenos haciendo compras y ventas. Dice el Señor, no se alabe tampoco el rico en sus riquezas, sino alábese en esto, el que se hubiese de alabar, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, el conocimiento de Dios es lo que nos trae cordura, humildad, sabiduría, paz. Mucho se ha hablado anteriormente, en diferentes púlpitos se ha mencionado que la verdadera religión es una relación versus conducta. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas iglesias, hace muchos años, se nos enseñaba a portarnos bien en la iglesia, a portarnos bien en la casa, porque papá Dios nos está mirando, y era más bien un dictado de buena conducta lo que se traducía como una buena religión. Sin embargo, la verdadera religión consiste en la relación. Y ya se ha puesto como ejemplo en muchos lugares que dos personas se ven casualmente, simpatizan, se quedan en ver otra vez, siguen conversando aquel tema que les gustó tanto, resulta que tienen cosas en común, comienzan a salir juntos, van y vienen y han llegado a ser grandes amigos.
en poco tiempo, porque la relación que han logrado cultivar en ideas afines, en gustos afines, les ha hecho sentir que se necesitan mutuamente y se han hecho grandes amigos o han aparecido grandes parejas o lo que sea, producto de la relación. Y lo mismo pasa con Dios. Si tenemos la oportunidad, si nos damos o nos permitimos el momento de estudiar su palabra, de orar, de participar en algunas actividades con el Señor, oramos y le pedimos fuerza y sabiduría para alcanzar personas para Cristo y nos involucramos en diferentes actividades con el Señor, se establece una relación mejor. Y esta relación, producto de la oración, del estudio de la Biblia y de las actividades misioneras, predicando el Evangelio, nos hace conocer y entender a Dios un poco más de lo que nosotros habíamos recogido de las tradiciones y de las cosas que nos enseñaron. Es mucho más provechoso tener una relación con Dios que tratar de portarnos bien para quedar bien con Dios. Esto último es un fracaso. Ahora, dice el Señor que nuestro mayor esfuerzo debe ser en entenderlo y en conocerlo. O sea, hay dos términos muy importante aquí, en entenderme y en conocerme, entender lo que Dios se está hablando y conocer cómo trabaja Dios, que Dios es completamente espiritual. Si la gente de las iglesias supiera que Dios es un ser divino, santo, 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 que Dios es espíritu, que Dios es uno, que es único, tendríamos muchos mejores filtros para no permitir los engaños y las palabrerías de muchos predicadores, de muchos pastores. Bueno, vamos a ir a la porción bíblica de hoy de San Juan, capítulo 5, y quizá podamos relacionar en un corto tiempo la relación que existe entre lo que vamos a estudiar allá y este versículo de Jeremías 9, 23 y 24. Así que vamos a movernos rapidito, yo lo tengo marcado, a San Juan, capítulo 5, versículo 15. San Juan 5, 15. Estamos en el contexto de el hombre que Cristo sanó, que llevaba 38 años enfermo. Él no supo quién lo sanó, él no conocía a Cristo. Cristo se fue, pero más tarde se encontraron en el templo y cuando él ve a Jesús, me imagino yo que lo va a saludar eufóricamente, a decirle, yo soy el que tú sanaste, gracias, no sé. Y Cristo le dice una frase que como que lo enfría. Y le dice, mira que fuiste sanado, no sigas pecando para que no te suceda una cosa peor. Y en este versículo dejamos la historia el viernes pasado. Ahora, ¿qué viene después? Muy interesante lo que viene después. En el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Yo creo que él lo hizo de buena fe. Los judíos, de alguna manera muy inteligente, le dijeron, cuando tú veas la persona que te sanó, vienes y nos lo dices. Queremos conocerlo, seguramente. Pero lo que ellos estaban persiguiendo es la persona que lo sanó, que le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa, y era sábado, era día de reposo. Día de reposo los judíos no cargaban ni un pañuelo, ya lo dije antes. Ahora, él va y les avisa, encontré al hombre, es Jesús, y ahí está en el templo, y él fue el que me sanó, me imagino. Dice el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué causa? Porque él sanaba enfermos en sábado. Pero vamos a seguir leyendo. Y procuraban matarle. Mire usted qué intenciones malévolas, macabras tenían estos judíos que se hacían valer porque eran descendientes de Abraham, eran hijos de Abraham, del linaje de Abraham, la nación favorecida, la nación que Dios bendecía, pero esta gente está buscando a Cristo y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Cristo sanaba en sábado. Cristo predicaba en sábado. Cristo hacía lo que Él quería porque Él era Dios con nosotros. Él tenía una misión y Él era el único autorizado para decir hasta cuándo y hasta dónde. Pero vamos a seguir leyendo un versículo más. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, aquí tenemos una declaración de Cristo que viene siendo o nos viene sirviendo como una tesis. Dice Cristo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, mi Padre en sábado trabaja. Mi Padre, claro, porque el Padre es el que rige todo el universo. Y si mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Él y yo somos una misma cosa. Mediante estas frases delicadas y muy implícitas a veces, Cristo se declaraba como Hijo de Dios y como igual a Dios. Pero ellos en su ofuscada brutalidad y fanatismo no querían aceptar nada de Cristo. Sin embargo, Él les estaba dando evidencias claras de que era Dios con nosotros, que era Emmanuel. Y dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál era el problema de estos judíos? ¿Cuál era el problema de esta nación? No habían entendido a Dios y no conocían a Dios. De tal manera, tenían parado frente a frente, cara a cara, a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y no lo reconocían. Por eso dice la cita de San Juan, capítulo 1, en los primeros versículos, dice, Juan hace una declaración y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros que hemos aceptado a Cristo, que creemos en su palabra, tenemos el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Impresionante. Ahora, Cristo lo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahora viene el versículo 18. Por esto los judíos, y vamos a prestar mucha atención al versículo 18, que es más bien el resumen del mensaje de hoy. Dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí tenemos dos temas importantes, ¿sí? Qué interesante que el apóstol Juan narra este versículo con la misma intención capciosa, litigiosa y agresiva de los judíos. Él explica el texto tal y como ellos lo mencionaban. O sea, aquí se acusa a Cristo de quebrantar el sábado y se acusa a Cristo de querer ser igual a Dios. Está expresado el texto incluso desde la perspectiva negativa que ellos se lo planteaban. Él está quebrantando el sábado. Yo te pregunto, hermano, ¿Cristo estaba quebrantando el sábado por sanar un enfermo? Obviamente no. Porque dice el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz todo lo que tengas que hacer, pero el sábado es reposo para Jehová tu Dios. El sábado, la función más importante del sábado es el prójimo. Es adorar a Dios, reverenciar a Dios y ocuparnos del prójimo. Ocuparnos de las personas que el Señor llora y gime por ellos para que se arrepientan. Qué complacido se siente el cielo cuando los creyentes el sábado dedicamos tiempo a hablarle de Cristo a personas que no lo conocen. Dedicamos el tiempo a visitar hospitales y enfermos en sus casas que necesitan oración, apoyo y ayuda y presencia cristiana en su casa.
Entonces, Cristo, ¿qué hacía el sábado? Hacía sanidades. ¿Está quebrantando el sábado por eso? No, porque esa no era la obra de Cristo. En todo caso, la obra de Cristo sería hacer puertas y ventanas y arreglar sillas y mesas, porque Él era carpintero. Y dice el cuarto mandamiento: vas a reposar de tus obras y vas a hacer la obra de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 12. Está el mandamiento del sábado, todos los requisitos, todas las reglas, las recomendaciones de Dios para guardar el sábado correctamente. Así que la primera parte del versículo 18 presenta a Cristo como un violador del sábado. Los judíos decían que Él estaba quebrantando el sábado. Y la pregunta que yo te hago: ¿estaba quebrantando el sábado? No lo estaba quebrantando. Estaba santificando el sábado, estaba honrando el sábado. Además, qué interesante, en Lucas 6:5 hay una declaración que dice, dijo Cristo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Qué interesante. Él mismo lo dice. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dice la versión Reina Valera: es Señor del día de reposo. Y yo te hago un juego de palabras para que entiendas: si el Hijo del Hombre es Señor del sábado, entonces el sábado es el día del Señor. Por tanto y demás, Cristo hacía sanidades en sábado y con esto no estaba quebrantando el sábado. Ahora, la segunda parte del versículo menciona la segunda acusación. En la misma forma, dice la segunda parte: y también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si la primera cosa es cierta, de que Jesús quebrantaba el sábado, según ellos, porque sanaba y hacía la voluntad de Dios en sábado, la segunda cosa también es cierta, porque Él decía que Dios era su Padre y se hacía igual a Dios. O sea, son dos grandes verdades mal dichas por los judíos, mal expresadas, mal intencionadas, pero son grandes verdades. Jesús es el Señor del sábado, por lo tanto el sábado Él salía a hacer sanidades, a hacer bendiciones, a hacer milagros y maravillas en favor del prójimo. No está quebrantando el sábado por esto, ni tampoco es culpable de algún delito de difamación por decir que Dios era su Padre, porque Dios sí es su Padre y Él es igual a Dios. Y qué interesante que a Cristo se le llama en las Sagradas Escrituras que Él es semejante a sus hermanos. O sea, Él es semejante a nosotros, pero es igual a Dios. Una cosa es ser igual a Dios y otra cosa es semejante a sus hermanos. ¿En qué Cristo se parece muchísimo a nosotros cuando está en la tierra? Bueno, está en carne humana. No tiene tendencias pecaminosas porque Él vivió una vida sin pecado, pero potencialmente podía pecar. Podía pecar porque las necesidades físicas podían demandar de Él una acción egoísta o una acción que le diera la oportunidad de ser arrogante o algo así. Por eso es que Satanás, cuando lo ve después de 40 días y 40 noches ayunando y orando, le señala unas piedras en el desierto de Palestina que se parecían muchísimo al tipo de pan que hacían los judíos, y ahora Satanás le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. O sea, aquí tenemos una tentación real delante de una posibilidad de caer. Cristo tenía posibilidades de caer. Potencialmente podía caer si no hubiese estado en una conexión estrecha con el Padre y lleno de la sabiduría de Dios y lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que Satanás no calculó bien es la parte espiritual, como siempre. Él calculaba la parte física y él dijo: esta tentación no va a fallar. Llevo dos más por si acaso, pero esta no va a fallar, porque una persona que lleva
tanto tiempo con hambre, tanto tiempo desvalido, cuando se le presente esta tentación va a caer. Y quiero decirte que Satanás prepara sus tentaciones con la seguridad que vamos a caer. Ahora, si estamos orando, si tenemos una relación, si tenemos la posibilidad de entender a Dios, de conocer a Dios, nosotros vamos a ser librados de las tentaciones. Que Dios te bendiga mucho, hermano mío. Cristo vino a esta tierra a mostrarnos cómo se puede vivir en armonía, en obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Y salió vencedor, y nosotros también podemos salir vencedores. Que Dios te bendiga mucho. Seguiremos mañana estudiando San Juan capítulo 5 y vamos a orar para que su Espíritu nos deje este conocimiento en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que la vida de Cristo es un ejemplo extraordinario para mirar todo el tiempo y seguir sus pisadas. Ayúdanos, porque muchas tentaciones y pruebas y obstáculos que enfrentamos cada día, quisiéramos mantenernos firmes para encontrarnos aptos de heredar el reino que ha sido preparado para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y danos un buen descanso esta noche. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.